Los videojuegos son divertidos. ¡Wow! Esto va a ser esclarecedor por lo visto. Dentro de la cantidad de cosas que pueden decirse acerca de ellos, nadie nunca va a negar el asombroso poder de entretenimiento que tienen. El videojuego ofrece un medio donde pasar las horas jugando solos, con amigos o incluso con completos desconocidos. Tanto amantes del gaming como personas casuales encuentran en este medio un punto en común donde divertirse y pasar un buen rato. Pero al ser un medio artístico, ay no, otra vez con lo de que los videojuegos son arte, no, por favor. Se extiende más allá de los límites solo del entretenimiento y pasa a tener un significado mayor para los seres humanos. Sí, al ver una película o leer una novela también buscamos entretenimiento, pero las obras de arte nos ofrecen algo más y en ese entretenimiento muchas veces encontramos reflexiones que nos enriquecen el espíritu. Por eso, hoy vengo a hablar de alguna de las lecciones más importantes que nos ha dado el videojuego. 6, para ser más claro. No son todas, pero son las que se me ocurrió mencionar hoy. Además, si les gusta el video, puedo hacer una secuela en el futuro. Varios de los juegos que voy a mencionar ya los he analizado completos en el canal, así que les voy a dejar los links en la descripción. Y basta de hablar tanto, pasemos a lo que importa. ¡Suscríbanse! Morir, morir, morir y morir. Si hay algo a lo que estamos acostumbrados cuando jugamos es a morir. El concepto de resiliencia se ha ido transformando a lo largo del tiempo y hoy en día tiene varios significados, pero yo voy a hacer como los políticos y me voy a quedar con el que más me conviene. La capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Tiene que ver con la fuerza para superar los obstáculos y no ceder a la presión independientemente de la situación. Hola, Dark Souls, viejo amigo, por fin nos vemos de nuevo. Cuando pensamos en frustración, obstáculos grandes y presión, no puedo evitar pensar en este título como el principal abanderado. Pero esto no ocurre solamente con los Souls. Por supuesto que estos juegos popularizaron un estilo basado en la dificultad y el intentar nuevamente, seguido de una recompensa y una satisfacción enorme al superarlo. Pero juegos difíciles hubo siempre, y esa sensación es generada por muchos otros títulos donde no solamente se trata de enfrentar jefes y aprender una estrategia de combate. A veces simplemente hay que lidiar con un entorno y los propios demonios de un personaje. Nadie jamás diría que hay una similitud entre Celeste y Dark Souls desde el punto de vista estético o técnico. Pocas veces he visto juegos tan diferentes. No tengo idea de lo que estoy por decir. A pesar de ser muy diferentes entre sí, ambos juegos nos enseñan a intentar de nuevo, a superar las situaciones adversas, a no ceder ante la presión, a disfrutar de una victoria y entender que a través del esfuerzo y el enfoque podemos atravesar algo que parecía imposible al principio. Estos juegos nos enseñan a levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir, a lidiar con nuestra frustración, darnos un respiro y volver a intentar. Nos enseñan a no rendirnos. Son juegos que nos obligan a desarrollar una tolerancia a la frustración enorme y nos recompensan enormemente cuando lo hacemos. Nos enseñan a ser resilientes. La experiencia de jugar un videojuego es asombrosamente rica. Una de las tantas posibilidades que ofrece el medio es que nos permite pararnos en los pies de los personajes de un determinado videojuego y mirar el mundo como ellos lo ven. Los videojuegos son poderosos mediadores que conectan diferentes realidades, las recreadas virtualmente con las existentes en el día a día de los usuarios, produciendo de esta manera respuestas empáticas. En mi análisis de Last of Us 2 hablé sobre la empatía y le definí como la voluntad de un observador de volverse parte de la experiencia de otro, de compartir el sentimiento de esa experiencia. Pero también podemos entenderla como el proceso mental por el cual una persona entra en el ser de otra y llega a saber cómo se siente y cómo piensa. Tranquilos, no voy a hablar de The Last of Us, para eso ya tienen 2 videos en mi canal. Pero por suerte la empatía es una respuesta generada por un montón de otros videojuegos. Hellblade es una inquietante obra inspirada en la cultura celta que nos pone en los zapatos de Senua, una guerrera que sufre psicosis. El juego jamás lo nombra como tal porque en ese momento la definición no existía, pero gracias a las experiencias sonoras y visuales que nos ofrecen a los usuarios, podemos llegar a tener un atisbo de comprensión del sufrimiento por el que atraviesa Senua a causa de esta condición. El juego nos permite sentir lo que la protagonista siente y comprender sus penas, no solo mostrándonos cómo sufre, sino poniéndonos sus ojos y sus oídos, para que veamos y escuchemos lo mismo que ella.
De esta manera, sus penas se vuelven nuestras, su misión se vuelve nuestra carga. El poder hacernos parte de una experiencia tan distinta a la nuestra y permitirnos conocer casi de primera mano lo que sienten los protagonistas nos ayuda a conectar con otro ser y a comprender la complejidad de lo que ocurre en él, al punto tal que sentimos su pesar como propio, queremos que encuentre alivio como si quienes sufrieran fuéramos nosotros. El videojuego, como ningún otro arte, crea estas respuestas empáticas que nos enseñan la importancia de cuando amerita ponernos en el lugar del otro. Si de trabajo en equipo y camaradería se trata, no se me ocurre mejor ejemplo de comunidad sana y nutritiva que el League of Legends. Mentira. Cuando pienso en It Takes Two, solo pienso en cosas buenas. Un plataformas cooperativo, súper entretenido, cambiante, con un guión más que decente, una jugabilidad variada, ingeniosa, original, unos niveles precisamente diseñados con un detalle y un mimo que pocas veces se ha visto. Pero lo que más me cautivó de este título fue la asombrosa creatividad con la que pensaron un universo donde el trabajo en equipo es la piedra angular, donde cada minúsculo detalle de lo que ocurre está sujeto a la condición de que el trabajo conjunto va a permitirte avanzar en la historia, y ejecutaron esta idea de forma sublime. El videojuego es un medio en el que participan millones de personas todo el tiempo y es un arte interactivo, lo que significa que los usuarios, cuando participan en él e interactúan con él, se vuelven, en cierto sentido, co-creadores de lo que está ocurriendo. Y muchos títulos, para funcionar, requieren del trabajo conjunto de muchos usuarios. No podría existir un juego como It Takes Two sin que dos jugadores trabajen en equipo para pasarlo, y el juego intenta que absorbamos ese mensaje, que superemos las diferencias que podemos tener con nuestro compañero y que pensemos en conjunto cómo y cuál es la mejor forma de resolver el desafío que presenta el nivel. A pesar de hacer un chiste, incluso en juegos con comunidades tan tóxicas como League of Legends, estamos obligados, para que el juego tenga sentido y la experiencia sea placentera, a trabajar en equipo, a pensar en conjunto estrategias, a intentar explotar las mejores cualidades de cada jugador en beneficio de un objetivo en común. En mi caso, yo jugué It Takes Two con mi novia y yo trataba de enfocarme más en las partes de plataformeo, de combate, porque tengo más habilidad con el joystick de tanto que he jugado. Y ella era mejor en resolver puzzles y darse cuenta para dónde había que ir o qué había que hacer, etc. Y buscábamos complementar eso. Hice todo yo solo, mentiroso. El punto es que el videojuego nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia del trabajo en equipo y nos enseña a implementar estas lecciones para poder alcanzar objetivos en conjunto. Juro por Dios que el próximo video va a ser mi análisis sobre Sifu. Pero mientras tanto voy a usar este juego para hablar de la próxima lección que nos dan los videojuegos. Tarán, tarán, tarán. Disciplina. Dark Souls también podría haber entrado acá. Dark Souls entra en todos lados. Pero para cambiar la onda, voy a hablar de Sifu. La dificultad de los videojuegos no solamente nos lleva a aprender a lidiar con la frustración o a ser resilientes. Hay juegos como Sifu donde no es que el juego sea difícil porque los enemigos son ultra, mega poderosos, sino que se trata de que la complejidad del juego es alta y la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta son muchas, pero también lo son nuestras posibilidades. En Sifu tenemos miles de combos, miles de estilos de combate, miles de formas de enfrentarnos a nuestros enemigos. Por supuesto que en internet hay guías donde la gente te recomienda la mejor forma de hacerlo, pero cada uno puede ir descubriendo lo que le funciona. Apenas lo empezamos, el juego tiene una curva de dificultad grande y nos chocamos la cabeza contra la pared 1000 veces. Nuestro personaje persigue una venganza para recuperar el honor que le quitaron y para eso debe entrenarse y aprender a pelear. Ahí entramos nosotros. Para pasarnos Sifu tenemos que ser disciplinados como tiene que serlo el protagonista. Yo intenté jugarlo medio casual, sentándome cada tanto a jugar una horita y me pegué la frustración de mi vida. Hasta que decidí sentarme y dedicarle tiempo, pensar bien cada movimiento que hacía en el combate y aprender cómo pelea cada enemigo, qué movimientos son útiles contra él, cuáles no, cómo moverme, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego y muchos otros nos enseñan que hay cosas en la vida para las que necesitamos compromiso. Tenemos que darle la importancia que demandan y tenemos que tener la disciplina necesaria para aprender e intentar de nuevo. Si nos lo tomamos a la ligera, estos títulos nos van a mandar a dormir la siesta.
Pero si nos enfocamos y le damos la dedicación que requieren, va a llegar un momento en que el juego nos va a resultar fácil, donde vamos a haber automatizado los movimientos y el combate va a fluir de forma natural. Y eso pasa con muchos otros títulos, pasa con Elden Ring por ejemplo. No es Dark Souls, así que cuenta. Después de pelear numerosas veces el mismo jefe, aprendemos sus movimientos y somos capaces de articular el combate de forma tal que parece sencillo. De esta manera el juego nos muestra cómo a través de la disciplina y la dedicación es posible atravesar incluso esos desafíos que en un principio parecían completamente imposibles. Son paciencia y creatividad. Son dos cosas. Yo dije que iba a decir una por... Sí, son dos. Sí, pues, ¿saben qué? Este es mi canal y yo hago acá lo que se me cante. Junto paciencia y creatividad, porque en la mayoría de los juegos que nos alientan a ser creativos, necesitamos de un buen grado de paciencia. Podría hablar de cómo los roguelikes nos arman de paciencia para una y otra vez volver a hacer lo que ya hicimos y cómo cada vez que volvemos a empezar el avance es mínimo. La paciencia parece ser un elemento clave para quienes disfrutan de ese tipo de juegos. Juegos como Hades o Dead Cells serían imposibles si no fuéramos capaces de contener las ganas de revolear el joystick por la ventana. Pero voy a enfocarme en juegos donde la paciencia está acentuada desde otro ángulo, donde yo considero que resalta un poco más. Breath of the Wild es un juego que nos propone un universo increíblemente responsivo, con muchísimas posibilidades. Es un título que nos alienta a ser creativos y que busca que seamos pacientes y descubramos la mejor forma para hacer las cosas, resolver un puzzle, llegar a una locación del mapa o acabar con un enemigo. No hay una solución fija para cada obstáculo, los usuarios pueden encontrar su propia solución. Hob es un precioso videojuego de acción y aventura, centrado en el combate y la exploración, que nos hace dar 1000 vueltas en el mapa hasta descubrir lo que necesitamos. Tenemos que desarrollar la paciencia necesaria para ir explorando cada zona y lentamente ir haciendo avances, y cada vez que logramos descifrar lo que ocurre y entendemos cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, experimentamos una hermosa sensación que nos alienta a persistir en esa paciencia para poder resolver los próximos obstáculos. Casi cualquier juego que ponga como base la exploración y la creatividad puede ser un ejemplo de esto. Los videojuegos nos enseñan que la paciencia es una virtud, que para superar sus desafíos no basta con ser habilidosos, necesitamos ser creativos y esperar el momento indicado. Nos enseñan a no apurarnos y a hacer las cosas en su debido tiempo y lugar. Hay un momento en Life is Strange donde tenemos que convencer a una persona para que no salte por un precipicio. Tenemos que elegir cuidadosamente nuestras palabras porque la persona está muy frágil y parece decidida a saltar. Si lo que le decimos no cala suficientemente en ella, saltará y morirá y la historia tomará un curso. Si no, se dará vuelta y vendrá hacia nosotros. Si decimos las palabras correctas, le habremos salvado la vida. Cuando yo lo jugué, no supe qué decirle y la niña saltó. Mi sensación fue de fracaso, así que busqué en internet cuál era la combinación de palabras que tenía que decirle para que no saltara. Cargué partida un momento antes y la salvé. Pero ni yo me lo creía. No podía disfrutar de esa victoria porque en realidad no la había salvado, había hecho trampa. El juego logró hacerme responsable por esa decisión. Así como Life is Strange, hay muchos otros juegos que nos enfrentan ante la decisión de elegir. Juegos que tienen un sistema de moral o simplemente juegos con desenlaces distintos según las decisiones que tomemos. La ventaja de jugar un videojuego es que podemos probar cosas y si nos morimos, ya está, volvemos a empezar o lo que sea, cargamos partida y punto. Pero hay ciertos juegos donde no sabemos si a lo mejor probamos algo y eso se vuelve parte de la historia y de repente no hay vuelta atrás y no lo podemos cambiar y la única forma de cambiarlo sería haciendo trampa. Creo que ya todos conocen el caso de Undertale, donde si cargas partida un poco antes para cambiar una decisión, los personajes del juego te hacen saber que saben lo que hiciste. Es bastante perturbador. En este momento estoy jugando Pathfinder Wrath of the Righteous y estoy en un nivel en donde tengo que defender una fortaleza. Jugué el nivel así nomás como para ver cómo era, entonces perdí el combate, pero en lugar de perder y empezar de nuevo, simplemente eso
sucedió en la historia y ahora los demonios tomaron la fortaleza y tengo que hacer algo para echarlos. Es decir, el juego no me dio una chance de empezar de nuevo, ni tampoco de volver a intentarlo. Ahora cada vez que juego Pathfinder lo hago con todo el cuidado del mundo porque no sé qué cosas van a hacer que pierda y tenga que cargar partida y cuáles simplemente se van a adherir a la historia del juego. A través de diferentes mecánicas y estéticas, los videojuegos nos proponen universos donde nuestras decisiones tienen un impacto transformador, obligándonos a pensar cuidadosamente las cosas, a tomar decisiones donde contemplemos seriamente el resultado que podrían tener. El videojuego es un medio donde podemos entender el valor de tomar decisiones con responsabilidad. Y bien, esas fueron 6 lecciones que nos dejan los videojuegos, pero les quiero dejar una séptima de bonus track. El videojuego también puede enseñarnos importantes cosas sobre nosotros mismos. De hecho, el tipo de videojuego que solemos jugar o ese título al que siempre volvemos puede revelarnos cosas muy profundas sobre nuestro ser, cosas relacionadas a nuestra propia filosofía de vida y convicciones. Claramente este es un tema muy extenso, así que no lo voy a explicar ahora, pero les voy a dejar el video donde hago eso, se los voy a poner en un comentario fijado o por acá, donde lo pone YouTube. Y ahí en ese video hablo sobre este tema bien en profundidad. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, denle like. Y si creen que hay algún video que les gustaría que yo traiga, algún top, algún tema, lo que sea relacionado al mundo de los videojuegos, déjenmelo en los comentarios, que sin duda lo voy a tener en cuenta y lo voy a agregar a la lista de futuros videos. Así que nada, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.